Inti Groneberg es un ingeniero ecuatoriano. Una nota del portal BBC Mundo de junio pasado lo citaba como el ingeniero ecuatoriano premiado por el MIT por su tecnología para proteger del plástico a las Islas Galápagos. Es importante y tenemos pues el gusto de contar en nuestra mesa de trabajo en esta mañana justamente con Inti Groneberg. Digo, es importante porque en el país hoy, como no había ocurrido antes, hay un amplísimo debate nacional respecto del manejo del plástico, particularmente del plástico de un solo uso. Recientemente hubo una reunión presidencial en Lima en la cual los presidentes que participaron de este cónclave adoptaron medidas o acuerdos vinculados a el manejo del plástico de un solo uso. Hubo un polémico anuncio posterior del ministro del Ambiente, Marcelo Mata, en el sentido de que dentro de 3 meses se va a prohibir el plástico de un solo uso. O sea, un anuncio que en lo personal me pareció demasiado apresurado porque no ha habido una socialización, una planificación, porque además en la propia Asamblea Nacional hay varios temas, hay varios proyectos de ley que están siendo analizados por la Comisión Legislativa de Desarrollo Económico que apuntan en ese sentido. Hay una ordenanza que está siendo ejecutada, aplicada, que fue aprobada el año anterior por el municipio de Guayaquil. Hay una ordenanza aprobada por el Consejo Provincial de Manabí. Digamos que en el país se está hablando mucho de este tema. ¿Cuál es la visión de Inti Groneberg, a quien recibimos en esta mañana en nuestra mesa de trabajo? Qué gusto, bienvenido. ¿Cómo le va? Bienvenido, Inti. Muchas gracias. Es un placer estar aquí. Yo vengo una semana al mes acá al Ecuador desde Londres, donde tenemos nuestra empresa. Por el interés que tenemos en el país y justo tratar de ayudar en el problema de la polución plástica. En efecto, este año ha sido bastante fuerte las campañas que se han dado a nivel político, a nivel social, en el tema de la reducción de plásticos, pero todavía creo que estamos en un comienzo y creo que hay mucho que hablar sobre el tema, ¿no? Como tú comentabas, había el anuncio del Ministerio de Ambiente de reducir los plásticos de un solo uso en 3 meses, lo cual es bastante complejo. O sea, yo no veo un escenario para que en 3 meses se deje de utilizar el plástico de un solo uso de forma tan radical, ¿no? Es correcto. Ni siquiera en países desarrollados, que hay una conexión muy fuerte entre la industria y la academia. ¿Se ha logrado eso? No, están trabajando al 2030. Ese es un objetivo. No, los 3 meses, por eso digo, a mí me pareció totalmente desatinada el anuncio del ministro del Ambiente. Ahora, ¿de qué tienen que venir acompañados de esos discursos políticos? Porque sin duda es digamos, un tema que como está vinculado al cuidado ambiental y demás, es muy político, ¿no? Y tiene mucha carga romántica por el tema del cuidado del medio ambiente. Pero ¿qué tipo de soluciones se deben plantear de forma paralela al discurso, Inti? Creo que nosotros como país tenemos ahora una oportunidad de dejar de ver qué está pasando en países desarrollados sobre este tema y empezar a proponer acciones concretas basadas en evidencia. La única forma con la cual podemos nosotros combatir la polución plástica, que termina siendo el mal manejo de los materiales nuestros en las ciudades, que terminan en los ríos para acabar en los océanos, es un resultado que necesita ser analizado con datos. En el país no tenemos ni siquiera estadísticas claras de cuánto se recicla. Entonces es un poco complejo incluso llegar a tener resultados o pensar siquiera en acciones sin tener evidencia científica, sin empezar a tener datos. Ahí es donde nosotros, como la iniciativa que estamos proponiendo al país, es implementar estos sistemas en ríos para que te puedan medir cuánto es la polución, qué tipos de materiales son en realidad los que están terminando en nuestros océanos y en el caso de Ecuador van a parar en Galápagos. ¿No tenemos ese estudio? No tenemos esos estudios. ¿Nadie lo ha hecho? No. ¿Ni tampoco estamos en camino de hacerlo o sí? Bueno, es una propuesta que la vengo liderando mediante la empresa tecnológica que fue premiada por el MIT, que ha sido escuchada por varios países. Estamos en conversaciones incluso con Perú, quien lidera esta iniciativa en la Alianza del Pacífico, pero queremos hacerlo aquí en el país. Sabemos que el Ecuador podría ganar muchísimo si empezamos a pensar en innovación, en tecnología. Es algo complejo porque no estamos acostumbrados. Ahora, la solución óptima sería, digo, no sé en cuánto tiempo, hablaba Inti hace un momento de que países desarrollados están planteándose 2030 como meta, pero digo, ¿el ideal es eliminar por completo el uso del plástico? ¿Sería el ideal? ¿O el ideal sería reutilizar esos materiales? Hay que trabajar en 2 vías. Primero, reducir
en lo posible la mayor cantidad de material plástico, sobre todo los de un solo uso, que puedan ser reducidos, puesto que la industria plástica, por darles un ejemplo, es casi el 2% del GDP del país. Da casi 30.000 fuentes de empleo. Entonces no es algo sencillo, hay que pensar que hay una industria detrás que da fuentes de empleo. Y en segundo lado, tenemos que pensar en cómo aumentar la capacidad de reciclaje del país. Pero para hacer estas dos cosas, como es una inversión muy alta, necesitamos sacar datos y tenemos que empezar a determinar de los cientos de tipos de productos plásticos que existen, cuáles son los que están afectando más y empezar a tomar acciones en ese sentido. Inti, contémosle a nuestros oyentes, a nuestra audiencia, a nuestros televidentes, ¿cuáles son los plásticos de un solo uso para tener claridad sobre ello? Plásticos de un solo uso son considerados todos los productos que nosotros usamos una sola vez y luego los descartamos, que no hay una posibilidad de volverlos a reusar. Entonces, si nos ponemos a pensar en ese amplio espectro, las botellas plásticas, por ejemplo, es algo que nosotros compramos en la calle, y lo la botamos. consumimos y luego es descartada, entonces es un plástico de un solo uso. Los cafecitos desechables que también usamos, los envases, igual son materiales que usamos por un par de minutos y luego terminan siendo descartados. Cuando, por ejemplo, vamos al supermercado y vamos a las perchas donde están los cárnicos, vemos la carne ahí y hay una cobertura de plástico encima. ¿Eso también puede ser considerado plástico de un solo uso? Correcto. Porque Eso lo sacamos y lo botamos. Exactamente. Entonces hay, por ejemplo, envases que nosotros mantenemos durante un cierto tiempo en nuestra casa, los envases de shampoo, por dar una idea, que ya no podrían ser considerados de un solo uso porque estamos usando cada cierto tiempo. Pero cosas como los empaques, los embalajes, lo abres y lo botas. Entonces todo eso son materiales de un solo uso que por un segundo, 2 segundos, 1 minuto que usamos terminan desafortunadamente en nuestro medio ambiente y ya duran 500 años, ¿no? Ahora, hace tiempo se publicó una nota de que mucho del plástico que se consume y que se usa en el continente va a parar a Galápagos. Eso es así, o sea, digo, las botellas del plástico que se arroja al mar, va a parar a Galápagos. Efectivamente. Y no solo, me imagino, del Ecuador, sino de otros países también llegarán, ¿no? Sí, por eso es que el Ecuador tiene que tomar una conciencia muy importante sobre este tema, porque estamos afectando el ecosistema marino de Galápagos, producto de las corrientes oceánicas. Entonces, si nos imaginamos del océano Pacífico por la parte sur, viene la corriente Humboldt, y por el norte viene la corriente de Panamá. Ambas chocan en la línea ecuatorial, direccionan los plásticos hacia Galápagos. Entonces, el Ecuador y Perú, de hecho, son los principales contribuyentes de la polución que se encuentra en las islas. Es por eso que nosotros vemos que el Ecuador necesita empezar ya no solo a ver qué está pasando en otros países, ya tiene que empezar a tomar roles de liderazgo. Sí consideramos que necesitamos salvar las islas, y lo único que puede lograrlo, el punto de partida, es evidencia. Nosotros necesitamos datos que nos puedan permitir ver si cualquier medida que estamos tomando en el país está logrando disminuir la polución o no. Les doy un ejemplo. En África, en varios países africanos, tomaron decisiones muy apresuradas de eliminar las fundas tipo camiseta sin pensar un reemplazo. Entonces, las personas... Son las fundas que te dan en el supermercado, esas son las tipo camiseta. Correcto. Bien. Entonces la gente no tenía cómo arrojar los desperdicios, y lo que pasó es que hubo un incremento de la material desechable botado en todo lado. Entonces es un tema muy delicado, es un tema que requiere un pensamiento de varias partes. Yo creo que la academia juega un rol importante aquí, y es el momento. No tenemos que dejar que esto solo sea una moda de corto plazo utilizada por varios sectores, incluso la parte política. Y como país, ¿se le puede sacar provecho a la reutilización del plástico? O sea, hay además, digamos, como una fuente económica ahí, ¿se le puede sacar provecho al plástico reutilizándolo o no? Se puede. Hay varias tecnologías de distintos, incluso costos, que se pueden ir aplicando. Entonces, todo eso tiene que ser de forma gradual. Tenemos que empezar a pensar en una política más o menos hasta el 2030, en la cual reduzcamos todos los materiales que se deban reducir, y lo que se quede, porque es imposible en el corto plazo pensar que vamos a eliminar todos los plásticos, pero los que se queden tienen que ser reciclados. Claro, ahora, yo también me pongo a pensar en la realidad, digamos, desde el punto de vista del análisis está bien, de la proyección está bien, pero ¿cuál es la realidad hoy? Hace algunos meses acá el entonces ministro del Ambiente, Tarcisio Granizo, nos dijo en este programa que la mitad de las ciudades
O sea, la mitad de los 221 cantones, de las 221 municipalidades, siguen teniendo botaderos de basura a cielo abierto. Uno. Dos, no tenemos, aunque suene muy bonito, pero no tenemos una cultura de reciclaje, porque resulta que probablemente alguien recicle en su casa, separa los desperdicios, la basura orgánica de la basura plástica, pero resulta que el recolector todo lo mezcla. Tercero, se habla de la necesidad de utilizar, por ejemplo, no sé, fundas de basura biodegradables, pero no tenemos plantas de compostaje aquí en el Ecuador. Entonces hay una serie de anuncios que están en el debate allí, pero en la realidad termina siendo impracticable porque no tenemos una cultura asociada al manejo del plástico, al manejo adecuado de los desechos que genera el plástico, Inti. Es correcto. Yo creo que por eso el debate entre varios sectores y la academia, el rol que ahora tienen que tener los académicos para un poco informar cuáles son las tendencias. Yo les doy un ejemplo. En el Ecuador ya hay un caso de éxito de segregación de material que muy pocos conocemos, Galápagos. La gente de Galápagos segrega al 100% el material. ¿Cómo lo hacen en Galápagos? Eso es voluntad, es cultura de las personas. Ellos quieren tratar de cuidar el ecosistema marino, están conscientes del tema ambiental y han pedido a las autoridades en el transcurso de los años el lograr tener estos sistemas. Entonces en Galápagos ya se segrega el material. ¿Cómo es esto de la segregación? ¿Cómo lo hacen? Se clasifica en tres. Los materiales que son reciclables en un tarrito, en una funda, todo lo que es potencialmente reciclable. Lo no reciclable va en otro tarrito. ¿Los orgánicos tal vez? Los orgánicos aparte. Ah, ya, correcto. Porque los orgánicos de hecho necesitan un manejo un poquito más delicado. O sea, si clasificamos en tres, estamos ya segregando de forma adecuada. Reciclables, no reciclables, productos orgánicos. Eso es todo. Entonces, no es algo complejo, en realidad es algo que si se da un tema de la ciudadanía y de los políticos, de los municipios, es posible. Y como les digo, en el país ya hay un sector nuestro, Galápagos, en donde ya se realiza. La gente allá incluso hace mingas para generar sistemas de reciclaje, para irles mejorando, irles haciendo mantenimiento, lo cual es triste para ellos pensar que se hace tanto trabajo en Galápagos. Claro, para recibir llega la basura del continente. Así es, entonces creo que también el rol de las personas que vemos esto es informar y hacernos creer que es posible. O sea, nuestros compatriotas galapagueños, de esos ya pudieron hacer esto, ¿por qué no podemos hacer acá en el Ecuador algo similar? En ciudades como Quito, como Guayaquil, como Cuenca, con poblaciones más numerosas, Inti, ¿qué tan factible es que se empiecen a reproducir políticas, por ejemplo, como esas, ¿no? O sea, el uso adecuado de la basura? Es un proceso que ya se ha dado en otras ciudades grandes fuera del Ecuador. Lo que hay que hacer es sectorizar el manejo. Se tiene que hacer por zonas. Y bueno, hay varios casos de éxito usando alianzas público-privadas, en Europa sobre todo, que empezó, por ejemplo, en el Reino Unido hace más o menos 18 años empezó el cambio, que ellos intentaron hacer. El río Támesis de Londres fue declarado un río muerto, como nuestro río Machanga. Entonces empezaron con políticas de largo plazo sostenidas. Para rescatar el río. Para rescatar el río. Y esto tenía que ver también con el tema de reciclaje. Entonces la sectorización es importante. Las alianzas público-privadas tienen un rol muy importante. Permítanme contarles cómo se hace donde yo vivo, en Ealing, que es allá en Londres. Yo saco el mismo día los 3 tarritos. Reciclables, no reciclables, orgánicos. Viene una empresa que es la pública, que se lleva lo no reciclable, y 2 empresas privadas por separado. Una se lleva los orgánicos para biodigestores para producir energía, y llega una tercera que es a lo que son reciclables, que ellos se encargan de distribuir a las empresas que te generan reciclable. Entonces hay... ¡Qué maravilla! tres recolectores. Sí, 3 recolectores. ¡Qué maravilla! Que llegan, saco a las 7 de la mañana, 7:05 pasa el primero, 7:15 el otro, 7:30 el tercero. Entonces... para llegar a ese sistema, ¿cuánto tiempo le tomó a Londres? Más o menos 8 años, pero todo el Londres, que son casi 9 millones de personas, ¿no? Entonces, tomando políticas adecuadas, técnicas, yo creo que aquí se necesita mucho de pensamiento técnico, de conocimiento de este tipo de cosas que estamos hablando, estudiando casos de éxito. Sí se puede hacer en el país. En Quito, volviendo al tema de Quito, estamos hablando del tema del distrito
autonómico. Que se está... El estatuto autonómico se está diseñando, ¿no? Ahora mismo. Correcto. Eso es importante, empezar a pensar también un tema de autonomía por sectores, por zonas, incluso en el manejo de desechos, para poder generar este tipo de iniciativas. Claro, por acá también, mire usted lo que son las cosas, ¿no? Nos escribe Arán Sánchez, dice, la mejor manera de reciclar es llevar nuestros tuppers, la bolsa de saco es reutilizable acá en Europa, funciona, y eliminar toda la plástica. Tenemos 3 tachos de basura, lo que decía Inti, de comida, de reciclar y de jardinería, y cada lunes el recolector pasa. Es organización del pueblo y sus ayuntamientos, lo que nos escriben desde Europa en este momento, a que nos están escuchando. Así es, entonces, y yo creo que tenemos, como ciudadanía, tenemos que empujar esto a que se haga posible. Si nosotros no seguimos activamente tratando de generar este cambio, se nos va a quedar en el corto plazo, se nos va a quedar en anuncios, y no vamos a terminar logrando lo que necesitamos, que es proteger las islas. Yo no me imagino qué va a pasar si esto continúa la tendencia Claro. solo a 10 años. Solo a 10 años, ¿qué va a pasar con el ecosistema marino de Galápagos? Entonces, esto es algo que ya necesitamos como ciudadanía poner en la agenda de los políticos, de la industria, cada vez cambiar nosotros nuestra cultura, empezar a segregar, aunque todavía no estén listos los sistemas aquí en Quito o en Guayaquil o en las ciudades, pero van a llegar. Si nosotros empezamos a hacer esa presión ciudadana, vamos a lograr que tengamos un sistema de reciclaje adecuado. Muy interesante. Inti, gracias por habernos acompañado, y esperamos volver a recibir en el futuro, porque este tema hay que seguirlo debatiendo. Suscribo sus palabras, tiene que ir más allá del tema romántico, la solución tiene que ser técnica, muy planificada y a mediano y largo plazo. Gracias por su aporte y por la gentileza de habernos acompañado. Muy gentil. Muchas gracias. Gracias a nuestro invitado en esta mañana, Inti Groneberg, quien es científico e inventor ecuatoriano, hablando justamente sobre la polución del plástico. Aquí en la primera hora, 7 de la mañana con 8 minutos. Pausa.